desarrollo debería partir desde los territorios. Entonces, el hecho de desconocer sus visiones, sus cosmovisiones de vida, ya es la primera violencia. Sin haber sacado un fusil y sin haberles hecho nada, ya estás empezando a afectar, porque es que es una cultura que es milenaria. O sea, nadie se relaciona con ese territorio como ellos, nadie lo conoce como ellos. Nosotros deberíamos empezar a entender eso para buscar modelos de desarrollo que correspondan a esas comunidades y respetarlas. El problema es que los intereses económicos son tan grandes que se olvida de eso. La violencia y el conflicto han dejado miles de víctimas en el mundo y en nuestro país, entre ellos, por supuesto, los líderes y activistas por el planeta, las comunidades indígenas y grupos étnicos, la naturaleza y el medio ambiente, quienes con frecuencia han sido víctimas y son las víctimas más olvidadas. Y esto es una tristeza. Para concientizar sobre este importantísimo asunto, hoy tendremos el honor de conversar, de tener una charla con Jack Farine, productor con maestría en estudios ambientales enfocada en la ecología política, un apasionado, mejor dicho, enamorado por transformar las investigaciones de problemáticas sociales y ambientales con documentales audiovisuales. Con él vamos a estar hablando cómo la violencia ha impactado a nuestro territorio y a las comunidades, y comprenderemos por qué el medio ambiente, que el medio ambiente y la naturaleza son valores esenciales en la construcción de la tan anhelada paz. Jack, qué gusto tenerte en Bicla Podcast. Claudia, hola, qué bueno, gracias por invitarme. Yo feliz de estar acá en otra actividad de Bicla. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Un honor. Bueno, sí, es que Jack estuvo con nosotros en septiembre en Conexión Océanos, justamente en este lugar en donde nos vamos a adentrar hoy para contar la historia de qué es lo que está pasando por allá. Pero antes de comenzar, yo quisiera hacerte unas preguntas y que tú me respondas uno o el otro, a ver cómo nos va por ahí. En la lucha por el medio ambiente, ¿eres enemigo o eres aliado? No, totalmente aliado de la lucha por el medio ambiente, jugado, totalmente jugado. Como debe ser, ¿no? Como debe ser. ¿La situación del planeta es una crisis o una oportunidad? Yo creo que es ambas, y perdón que me alargue como en la pregunta, que era una respuesta corta, pero ahora que tú sabes que estuve como en la COP, que no se llegó a ningún acuerdo y se llegó a nada, pero como mis conclusiones son, eso termina siendo como una feria comercial de temas ambientales, y lo veo en una oportunidad es porque veo que el mercado y la economía se están moviendo hacia allá, y yo creo que si la economía se mueve hacia allá, yo creo que vamos a poder recuperar el planeta. O sea, la economía fue la que causó la crisis, es la economía la que lo puede salvar, es mi manera de verlo. Entonces sí creo que hay una crisis, sí creo que es muy complicada, pero sí creo que es una oportunidad. Como todas las crisis, ¿no? En todas las crisis hay que ver oportunidades. ¿Cuidar del planeta o cuidar de las personas? Es que cuidar del planeta es cuidar de las personas, porque somos parte de, no nos podemos extraer del planeta. Eso es lo que nos han hecho creer. Y ante la violencia, ¿alzar tu voz o quedarnos callados? Alzar la voz siempre, sin importar los riesgos. Yo creo que las personas que trabajamos en esto, todos tenemos algún tipo de riesgo. El sistema nos trata de silenciar, pero no podemos hacerlo. Por eso personas como tú, que siempre dicen que las voces de ustedes nos ayudan a blindar y a protegernos a personas como nosotros. Entonces, así lo tenemos que hacer. Todos tenemos una potencia en nuestra voz y tenemos que usarla a favor de nosotros y del planeta, por supuesto. Yo creo que muchos de ustedes, mis queridos oyentes, han escuchado hablar de que Colombia en el año 2019 ocupó el segundo lugar como país más biodiverso del mundo. Y aunque no es una novedad, pues hay que recordarlo siempre, que no se nos olvide que vivimos en un país lleno de abundancia en todo el sentido de la palabra. Nuestro país es maravilloso, pero existe una gran preocupación sobre la violencia y la forma como se viene profundizando el modelo de desarrollo hegemónico e intensificando la explotación intensiva de nuestro patrimonio cultural, nacional y natural. Y preocupa muchísimo el conflicto, preocupan las guerras, los proyectos mineros, la explotación de hidrocarburos, preocupa la explotación de madera, los agronegocios basados en monocultivos, entre otros muchos proyectos a gran escala. Y un claro ejemplo de esto es justamente ese lugar al que visitamos con Jack en septiembre, y es el Golfo de Tribugá, el cual está ubicado en la costa pacífica de Colombia, en el Chocó,
un departamento que cuenta con unas selvas. Miren que si a mí me ponen a describir el Chocó, me dan ganas como de cerrar los ojos y de sentirlo vivo, porque tiene unas selvas impenetrables, ríos espectaculares llenos de vida, tiene los manglares más extensos de Sudamérica, 2000 especies de fauna y flora endémicas, playas enormes, infinitas de arena negra, divinas, arrecifes coralinos, una increíble abundancia pesquera, por supuesto, un mosaico cultural único y una vida de ancestralidad que no podemos dejar perder. Y quizás algunos o muchos de ustedes habrán escuchado que el expresidente Iván Duque, en su Plan Nacional de Desarrollo de 2018 y 2022, dio vía libre a la realización del proyecto de un puerto y una carretera en Tribugá, lo cual, por supuesto, llamó la atención de muchos defensores ambientalistas, considerando, por supuesto, los impactos de esta construcción, de este puerto, que, por supuesto, traería mucho desastre ambiental de todo esto que les acabo de describir, de esta abundancia del Chocó. Y durante este tiempo, Jack, digamos que preocupado por lo que podría pasar, se dedicó sus días enteros a hacer una investigación y a perseguir, digamos, con fervor todo lo que sucede en el Chocó para mostrarnos ese otro lado, el por qué el megaproyecto no se podía hacer. Y quisiera que nos contaras de esta expedición. ¿Qué pasó en esta experiencia? Pues Claudia, la verdad es que el Chocó es una cosa tan rica y tan hermosa como tú lo describes, que el problema era que los colombianos no sabían que existía. Uno hace 5 años decía que era Tribugá y la gente no tenía ni idea, o sea, no lo conocían. Cuando llegó la amenaza del puerto, para nosotros fue fundamental, como empezamos a decir, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos contar esa historia para proteger ese puerto? Y pensamos como en compararla con Buenaventura. Decíamos, si la comparamos con Buenaventura, de pronto le podemos dar a la gente ese contraste y mostrarle lo que pasaría si hacen un puerto acá. Hubo dos razones para que nos centremos como en el tema de la violencia. La primera, uno de mis socios tiene 2 hijos. Me dijo, yo no quiero hacer eso. Yo no me quiero poner en riesgo porque yo soy papá y yo no quiero contar la historia desde esa narrativa. La segunda cosa que decidimos fue, vamos a contar lo bonito que hay. Si la gente lo conoce, si la gente, o sea, nosotros tenemos como una premisa en Expedición Tribugá, es que lo que no se conoce no se protege. Entonces, lo que quisimos fue, desde nuestra capacidad, que era el audiovisual, mostrarle al mundo y a Colombia lo que se perdería si se haría un puerto. Por supuesto, trabajamos con otras organizaciones sociales, con otros líderes, no fue una cosa de nosotros, fuimos muchas personas y organizaciones las que logramos pues como trabajar en esto, pero sí, el objetivo era mostrar esa diversidad cultural que tú la dijiste ahorita, esa ancestralidad tan impresionante que tiene el Chocó, desde los indígenas hasta los afro, su manera de relacionarse con ese territorio y mostrarle a la gente lo que hay allá. Es que el problema es que si un lugar como eso se destruye, ni siquiera vamos a saber qué había, porque es que no sabemos, todavía no sabemos qué hay. Es el lugar con más endemismo por metro cuadrado en el mundo, más que la Amazonía, y no se sabe qué hay. Entonces, en las pocas expediciones que hicimos, encontramos una rana que se creía perdida hace 100 años, una planta que es nueva para la ciencia. Hemos ido encontrando como cosas que son acabamos de encontrar un ave hace poco endémica en vía de extinción, 3 ejemplares detrás de un colegio en un corregimiento de Tribugá. Entonces, esa fue como la labor, como lo que quisimos hacer. A nivel social, ¿qué encontraron? Esa gente tiene una característica muy única que se la da inclusive el estar desconectados del resto del país de alguna manera, que es como la gente, el alegato con la carretera y no la carretera. Eso ha permitido que ellos no tengan como o no se permeen de una manera tan intensa de lo que pasa al interior del país y mantengan sus costumbres, mantengan su ancestralidad. O sea, los indígenas allá de verdad tienen una vida increíble. O sea, yo estaba allá con antropólogos que me dicen, vos vas a otros lugares del Chocó y ves problemas de desnutrición, ves problemas de enfermedades, de virus, de cosas en las comunidades indígenas. Allá de verdad la gente vive muy bien, hay una calidad de vida muy impresionante. Entonces no solo mantienen su cultura, mantienen un equilibrio, una convivencia muy buena con el medio ambiente, manteniéndose en un estado de conservación y además de todo tienen una calidad de vida impresionante. Entonces es como muy bonito de ver. No por nada, Sylvia Earle con su organización de Mission Blue dijo que este lugar era un hope spot, ¿no? Un lugar de esperanza, porque pues es difícil, tristemente, encontrar lugares con tanta vida como el Chocó, y por supuesto cuando uno encuentra estos lugares pues no debería no tocarlos, dejarlos ahí, protegerlos. Y casos como estos hay montones en Latinoamérica, como por ejemplo el del proyecto del Tren Maya en México o el Gran Canal Interoceánico en Nicaragua, y lamentablemente quienes más sufren aquí son por supuesto nuestro planeta y los grupos étnicos. La violencia pasa por encima de las comunidades, que son al final quienes sufren agresiones
extorsiones, desalojo, privación de la libertad, violencia sexual, represión de la protesta, criminalización. Y todo esto hace, y se hace muy evidente, pues que se necesiten leyes, ¿no? Que se protejan a los activistas, que busquen que haya consentimiento de los grupos indígenas cuando se realicen obras o explotaciones en su territorio. Tenemos que preguntarles a ellos, ¿ustedes están de acuerdo con esto? ¿A ustedes esto los va a beneficiar o no? Y además enseñarles, porque muchas veces ellos dicen, no, pues buenísimo que me traigan una carretera porque voy a poder, no sé, ir más fácil, pero ¿y eso qué implica o cómo le afecta a su comunidad, a su economía, a su naturaleza, a su entorno? Y además, obviamente, se debe exigir cuentas a las empresas de sus operaciones mundiales y que no toleren los ataques a los defensores de la tierra. Yo quisiera que nos concentráramos acá, Jack, en el papel que ejercen las comunidades étnicas, tanto indígenas como afro, en la defensa del territorio y de su biodiversidad y por qué es tan importante recalcarlo. Porque es que, o sea, nosotros tenemos una visión todavía muy colonialista del desarrollo, ¿cierto? No hemos podido entender que eso es una cosa que viene cambiando con el tema de culturas regenerativas, que eso va mucho más allá de las economías circulares y de todo esto, y es que el desarrollo debería partir desde los territorios. Entonces, el hecho de desconocer sus visiones, sus cosmovisiones de vida, ya es la primera violencia. Sin haber sacado un fusil y sin haberles hecho nada, ya estás empezando a afectar, porque es que es una cultura que es milenaria. O sea, nadie se relaciona con ese territorio como ellos, nadie lo conoce como ellos. Nosotros deberíamos empezar a entender eso para buscar modelos de desarrollo que correspondan a esas comunidades y respetarlas. El problema es que los intereses económicos son tan grandes que se olvida de eso. Entonces, lo que esa gente hace o lo que ha hecho, que es como un debate que se da mucho en Colombia, que, ay, pero es que los indígenas tienen no sé cuántas millones de hectáreas. Sí, pero es que son los que han protegido la vida, ¿cierto? Esa tierra era de ellos, o sea, es muy importante. Ahorita me mencionaba lo del canal interoceánico de Nicaragua. ¿Para qué eso si acabaron de ampliar el canal de Panamá? Es lo mismo que pensar en el tren que sale desde Urabá hasta Vallacupica o hasta Tribugá para hacer una interconexión interoceánica. Dejemos que Panamá siga viviendo con eso. Busquemos nosotros como colombianos y como nicaragüenses otra forma de desarrollo, sin que tengamos que atentar contra esas comunidades. Esa riqueza que esa gente tiene es la verdadera riqueza que nosotros tenemos. Si nosotros podemos explotar eso, creo que seríamos más ricos que cualquier otro país del mundo, pero no hemos podido entender eso porque hay una cosa que quería traer a este podcast y es que el mundo se mueve como así. Aquí está la economía y aquí está el medio ambiente, aquí está la sociedad, pero están como trabajando entre ellas, pero están metidas entre la economía y eso no debería ser así. Debería ser primero el medio ambiente como un círculo jugando como cuando uno está en el colegio, como en teoría de conjuntos, primero el medio ambiente, después la sociedad y después la economía. No podemos permitir que la economía sea la que nos dicte cómo funcionan esas cosas y entender eso de ellos, volviendo a las comunidades étnicas, es que ellos no viven pensando en la economía, ellos viven pensando en el equilibrio del planeta y el planeta hoy nos está diciendo o pensamos como ellos o el planeta va a seguir, pero nosotros como especie vamos a salir. Sí, no podemos intentar nosotros cambiarle su mentalidad cuando han sido ellos quienes durante años, muchísimos años, se han encargado de cuidar nuestro ecosistema y de entenderlo de una manera mucho más, digo yo, a veces holística, ¿no? Como desde otra forma más sentida con la tierra. El medio ambiente ya que ha sido de alguna manera víctima de la violencia desde hace muchísimos años. Esto ya es, pues mejor dicho, no es un secreto. Y nuestros territorios han sido tremendamente golpeados. Estamos hablando de décadas de conflicto, de narcotráfico, de comercio ilícito, de minería ilegal, aspersiones de glifosato, bombardeos. Y miren que yo estoy acá haciendo esta lista y como que me duele aquí como el corazón de solamente mencionar los derrames de petróleo, deforestación, disputas por control territorial de diversos grupos armados ilegales. Y según el Programa de Medio Ambiente de la ONU, al menos el 40% de todos los conflictos del mundo están vinculados con la explotación de los recursos naturales. Y me suena bajita esa cifra. O sea, yo a veces digo, porque es que cada vez que yo intento analizar, yo digo, pero es que todo tiene que ver con nuestros recursos naturales, porque al final ahí es donde está nuestra vida. Y nosotros los humanos lo que estamos luchando es por sobrevivir. Y hay más datos. Un estudio de la Asociación Colombiana de Petróleo, que aglutina a las compañías privadas del sector, dice que los ataques guerrilleros han causado el derrame de 4.1 millones
millones de barriles de crudo en los últimos 30 años. ¡Uf! O sea, se me hace como un vacío en el estómago de dar estas cifras. Los daños provocados en ríos, en cultivos, en selvas, en zonas forestales protegidas son incalculables. Y de verdad, quizás una cifra que englobe la magnitud del problema, pues nunca se vaya a conocer. Y por eso cuando yo leo que la ONU dice que el 40%, que todos esos 4.1 millones de crudo derramados por conflicto armado, a veces digo, son tantos años que yo no sé si esas cifras estén contando la verdad. Según un artículo de National Geographic en 2018, los grupos armados como las FARC y el ELN son quienes causaron el 90% de las tragedias ambientales. Y aquí ya hagamos harakiri, apague y vámonos, porque de verdad es súper doloroso. Ahora, Jack, te pregunto, ¿por qué será que la tierra, que los territorios, que los recursos naturales han sido y siguen siendo un botín de guerra para los grupos armados? ¿Y cómo hacer para...? Yo sé que suena como a una pregunta que todo el mundo se ha hecho toda la vida, ¿y cómo hacer para que no siga pasando, no? O sea, ¿qué hacer, no? O sea, la solución, obviamente uno acá se pone a pensar y a solucionar la vida, pues como si tuviéramos las soluciones en la palma de nuestra mano y fuera tan fácil, pero ¿por qué será que eso toda la vida ha pasado así? ¿Por qué los recursos naturales han sido y siguen siendo este motivo de guerra? Claro, es que como lo que yo estudié, ecología política, es como ver que todos los problemas ambientales son generados por fuerzas políticas o económicas, o ver como los fracasos del modelo económico, de lo que pasa con las multinacionales, con los organismos multilaterales vistos desde los territorios. El problema es, y me voy a meter como en un tema de economía, a esa convivencia que hay entre, porque el problema de la tierra se quita por dos razones: las empresas de manera descarada o buena, o los grupos armados, o ambas trabajando. No hay otras formas. O un país entero, pues como Estados Unidos, invadiendo un país por petróleo, sacando unas excusas de unas armas químicas que nunca encontraron, y así sucesivamente. El problema, ¿sabes qué es? El problema es que tenemos una visión económica, de crecimiento económico. Aquí me voy a meter como en ese tema que todo el mundo ha peleado, de la ministra del crecimiento y del decrecimiento económico. No hay manera de que haya crecimiento económico sin demanda de recursos naturales. Si nosotros seguimos con un modelo de crecimiento económico como el que tenemos en este momento, yo no digo no crecer si estamos creciendo de manera sostenible, como es lo que yo te digo, voltear la economía hacia una economía de sostenibilidad. Eso sería, sigamos para adelante con el crecimiento económico. Pero si vamos a seguir como estamos, nosotros, los países en desarrollo, no deberían de crecer. Imagínate lo que va a pasar con China, que está proyectado que en el 2070 va a crecer, no sé, como 300% más de lo que está. ¿Cuánto pueden necesitar ellos para poderse desarrollar en ese montón de personas, de demandar de los recursos naturales que son finitos? Y no solo eso, sino que al ser finitos, ¿qué está pasando con nosotros los países en vía de desarrollo? Que cuando los grandes y los ricos se gasten los recursos naturales, cuando lleguen a oferta y demanda, el precio suba porque están escasos. ¿Qué vamos a hacer los países en vía de desarrollo? No vamos a tener ni siquiera con qué pagar. Entonces nos van a condenar al subdesarrollo. Entonces yo creo que esto, vamos desde la escala gigante de un mundo que está concentrado en crecer y crecer y crecer, y que tenemos que revisar el PIB y el GDP. Y si no tenemos un crecimiento económico, no pasa nada, porque eso todo está impulsando esas economías hacia abajo. Voy a irme desde lo macro hasta lo más micro en Tribugá. Tribugá es el único corregimiento de todo el Golfo de Tribugá que ha sufrido 2 desplazamientos forzados. Y queda al lado de la cabecera municipal de Nuquí. O sea, quedan a nada. O sea, uno se puede ir caminando en media hora, se puede ir en moto. Es los únicos corregimientos con los que uno puede como moverse en moto, inclusive entre el uno y el otro. Y han sufrido 2 desplazamientos forzados. ¿Por qué? Porque ahí, justo donde van a hacer el puerto. Entonces la pregunta es, ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo un grupo armado para quedarse con la tierra y después vendérsela a la gente que iba a hacer el puerto? ¿Lo hicieron los que estaban interesados en el puerto? Hay convivencia con políticos, con el Estado. Hay un montón de cosas. Una pregunta no Entonces, resuelta todavía, ¿no? Una duda no una resuelta. pregunta no resuelta, o sea, una cosa que pasó en los 90 y todavía no se sabe qué fue lo que pasó y o sea, cuáles fueron los motivos para desplazar a esas comunidades. Entonces, mientras haya ese interés de seguir creciendo, de que no importa, o sea, lo que tú decías, no se necesita un canal interoceánico en Nicaragua, no se necesita un puerto en Tribunga, tenemos el de Buenaventura que no funciona sino hasta el 50%. Y como me respondió alguna vez la pregunta este señor Naranjo, que era el gerente de la sociedad Arquímedes en Nuquí, él decía, pero es que no importa, es que el tema de los puertos es privado, o sea, desde que se acabó con Puertos ya es un proceso privado, nosotros vamos a pelear por la carga. ¿Cómo seguimos como en una desconexión tan impresionante entre la empresa privada, el Estado y el bienestar de los ciudadanos, para decir que vamos a permitir que tumben una selva para que esta gente pelee por la carga porque van a montar un negocio? ¿Sí me entiendes? Entonces, mientras siga habiendo esos intereses, los grupos armados, conectándolo con esto también, van a empezar a seguir haciendo, porque mira lo que ha pasado en
con el tema del níquel en Cerro Matoso, mira lo que ha pasado en La Guajira, mira lo que ha pasado en todas partes. O sea, hay un montón de proyectos gigantes que le sirven al país, sí, claro, pero que no tienen en cuenta las comunidades y entonces ahí es donde empieza esa convivencia con los grupos armados. Y los grupos armados al mismo tiempo también tienen sus intereses en dominio del territorio para sus cultivos, para tener casi que su estado, para que les paguen impuestos, para todas esas cosas. Entonces es una situación muy difícil, pero culpo a la economía. ¿Y ese conflicto armado repercute más en los jóvenes? Pues yo creo que a todos los afecta, pero lo que pasa es que un país sin oportunidades tiene que terminar vinculando a la juventud en un conflicto armado. Todos sufren, pero es que ¿qué hace un pelado por allá en el Guainía que no tiene ninguna oportunidad y llega a la guerrilla y le dice yo le voy a pagar tanto mensualmente y venga? Es que no podemos juzgar tampoco a un pelado porque se metió a la guerrilla o se metió a los paramilitares. Es que además de que las herencias, Claudia, o sea, tenemos tantos años de violencia, ¿cómo sanamos 60 años de violencia en un territorio donde pelean con, donde dicen aquí no hay Estado, nosotros el Estado han sido los paramilitares o el Estado ha sido las FARC, porque ustedes no han venido, porque ustedes no sé qué, o yo no perdono que a mí me mataran a mi hijo, me mataran no sé qué, son años y años de heridas que para que podamos calmar esto, pues tenemos que empezar a comunicarnos entre nosotros y entender que somos diferentes y que nosotros nos merecemos una vida diferente a la que nos dejaron nuestros padres, pues pienso yo. Y desafortunadamente, pues los jóvenes son los más propensos a ser reclutados por grupos armados, ¿no? Porque, pues, obvio, son más jóvenes, tienen más fuerza, tienen más vitalidad y ellos son los indicados, digamos que en este caso sería, ¿no? Justamente en Tribugá, te interrumpo, hace poquito estuve en una comunidad indígena que queda como a 4 horas en un río hacia adentro. Llegó el ELN a llevarse 3 pelados. Ay, carajo. Se llevaron uno, dos los pudieron retener, la comunidad se movilizó y lograron parar, se llevaron uno, pero estamos hablando de un lugar donde tú estuviste a 4 horas de donde estuviste tú, entonces sigue siendo una cosa una comunidad indígena que vive en la armonía más impresionante, 560 habitantes que tienen todo resuelto, tienen una Pelton, tienen energía 24 horas, tienen internet, tienen educación, tienen un montón de cosas y tratan de vivir de esto y llega un grupo armado y se lleva eso y seguramente después los paramilitares van a llegar a preguntar que por qué se llevaron eso, que están trabajando con el ELN y genera un montón de dinámicas y cosas muy complicadas. Tenemos un país muy complicado. Es muy triste todo lo que nos cuentas y todo lo que estamos acá charlando. Y de verdad que creo que ha sido uno de los podcasts que yo como que más siento, ay, como que qué dolor, porque uno sigue, pues aquí en Bicla Podcast queremos contar historias y hablar de realidades y educar. Esta es la primera vez que tocamos un tema tan doloroso como la violencia y el territorio, pero también es una necesidad. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos hablar únicamente de temas que no nos duelen, porque este no solamente nos duele, sino que además nos concierne. Los líderes ambientales siguen siendo víctimas de los grupos armados en su labor por la defensa del territorio y la situación es cada vez más crítica. Desde el año 2012, unas 1.733 personas han sido asesinadas en el mundo intentando proteger sus tierras y recursos. Esto significa un promedio de una persona defensora asesinada aproximadamente cada 2 días durante 10 años. O sea, cada 2 días durante 10 años una persona que ama la tierra, que defiende el territorio, que quiere protegerlo y conservarlo, es asesinada. La organización Global Witness en su informe anual dijo que Brasil, México y Colombia siguen liderando en Latinoamérica y en el mundo estas cifras realmente de defensores cada vez son más monstruosas y más desgarradoras. El 78% de los ataques ambientalistas ocurrieron en la Amazonía y esto es una tristeza porque obviamente sabemos que la Amazonía es uno de los territorios que más necesitamos y con mayor biodiversidad y que más nos va a salvar de alguna manera para los que creen como yo en el romanticismo de la tierra. El 22 de abril, y me gusta dar estos datos porque son los que nos hacen entender de una manera mucho más tangible lo que estamos hablando. El 22 de abril del 2021 entró en vigor el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, un acuerdo conocido como el Acuerdo de Escazú. Es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Y me gustaría que tú nos contaras por qué es tan importante el Acuerdo de Escazú. Y eso es una pregunta ya muy personal, porque yo a veces siento que por más de que exista y de que yo misma alce la voz para que existiera y se cumpliera y entrara en vigor el acuerdo, a veces me da miedo que se pueda cumplir. Te lo pongo con un ejemplo de lo importante que esté forzando como al Estado a responder por los temas ambientales. Todos sabemos que nosotros tenemos derecho como ciudadanos, eso ya está en la Constitución de nosotros, podemos hacer derechos de petición, pero tú sabes que ningún ciudadano colombiano tiene garantizado que el Estado le responda a eso. Tú y yo, que por el trabajo que tenemos acceso
eso levantamos el teléfono y podemos hablar con un congresista que nos hace el derecho de petición por nosotros y en 5 días nos lo responde, si no pone otro y si no pone una tutela en este tema de nuestras luchas ambientales. Pero un ciudadano del común, ¿cómo hace eso? Eso ya está en la legislación colombiana y no tenemos acceso. Forzar al Estado colombiano a que responda por esos crímenes, por lo que está pasando, porque nosotros tengamos el derecho, como dice el Acuerdo de Escazú, a vivir en un ambiente sano, a tener un planeta sano, que nosotros podamos exigirle al Estado sus responsabilidades con esto, es lo más grande que hay. O sea, me parece, ojalá pueda funcionar y ojalá con estos 24 países, no sé si ya están todos, pero que nosotros podamos unirnos en pro de la naturaleza, sobre todo en América Latina, que es lo que más tenemos, es nuestro mayor patrimonio, y tratar de proteger a estos líderes ambientales. Lo que tú decías, solamente en el 2021, yo también tengo ese dato de 227 líderes que mataron en el mundo, solo 65 fueron en Colombia. En el año que estábamos diciendo que era la pandemia y que nos íbamos a unir como planeta y que íbamos a preocuparnos un Nos montón por el descuidamos en planeta. un minuto y Y fue donde más homicidios hubo de líderes ambientales. En el 2021 solo fueron 33, o sea, fueron el doble en el año anterior, en el 2020. o sea, la Eso es pandemia demasiado. fue, o sea, ¿cómo así? Yo no sabía ese dato. Recrudeció en la pandemia, o sea, en el 2021 yo Wow. tengo la cifra, 33 homicidios de líderes ambientales O de sea, 200 en el se mundo. aprovecharon de que estábamos todos confinados y dijeron, hagamos todo el desastre allá en 65 los en Colombia. territorios. 65 en Colombia, imagínate, Wow. de ese nivel. Y fueron hombres 27 y 6 mujeres en el 2021. De los 33 que mataron en el 2021, 6 fueron mujeres, 27 hombres. Muy triste, porque cuando tú te sientas, inclusive vamos más allá. Los objetivos de medio ambiente que tiene las Naciones Unidas para el 2015, mira lo que sucedió en la pandemia. O sea, todo lo que dijo las Naciones Unidas que íbamos a hacer como sociedad, como mundo, como humanidad, nos fuimos fue hacia atrás. En el momento de mayor crisis, en el momento en que más deberíamos estar unidos. Y con el tema de los líderes ambientales fue igual. Estuvieron totalmente vulnerables, sobre todo en un país como el nuestro. Wow, wow, esas cifras, yo no conocía eso, me parece. Es decir, no es que no conociera la posición en la que estamos como país y los defensores ambientales, pero increíble, 65 de 227 eso se es una asesinaron en locura. Colombia. Esto es una locura. Yo siempre pienso que cuando hablamos del acuerdo de paz, de alguna manera eso está vinculado a volver a nuestros territorios. Como cuando hay cuando hay paz, cuando hay guerra, pues evidentemente lo estamos hablando, hay conflictos, estamos peleando por los territorios. Cuando hay paz, por supuesto, estamos recuperando territorios. ¿Tienes en tu cabeza de repente algún proyecto o alguna alianza que demuestren cómo la paz ha ayudado a recuperar territorios y medio ambiente que nos puedas contar? Sí, acabo de ver porque para este podcast estuve ahora en la COP con una gente que tiene algo que se llama Natupaz y es un proyecto que tiene el gobierno que se llama Visión Amazónica. Claudia, o sea, yo no había oído, o sea, oyendo el testimonio porque llevaron allá a una persona de la Uribe Meta. Si tú te acuerdas, la Uribe fue el lugar más como icónico de las FARC en toda su historia. Y esta señora decía, vea, el tema era tan complicado, el tema de la paz, el tema de la guerrilla, que la gente iba a sacar la cédula lejos, se iba a viajar a sacar la cédula para que no vieran que tenían cédula de la Uribe Meta. Esta gente cogió en esos territorios que eran de las FARC y están financiando con plata de cooperación internacional, sobre todo el gobierno de Inglaterra, y tienen unos destinos turísticos, Claudia, unas cosas, les han financiado kayaks, los botes para hacer rafting, les han puesto estructura, les han arreglado las carreteras para que lleguen. O sea, yo no veo la hora de ir a conocer eso. Yo no he visto unas cascadas iguales en toda mi vida. O sea, las fotos que ella estaba mostrando, a mí que me gusta la naturaleza, ahí está empezando a llegar la gente allá. Y la gente se está empezando a sentir orgullosa de ser de esos lugares que fueron focos de tanta violencia. Y está llegando y llegando turismo, pero un turismo muy bien hecho. Y me encanta que el Estado colombiano esté vinculado en una cosa así. Se llama Visión Amazónica, pero es una cosa hermosa. Y esta fundación o esta organización se llama Natupaz y junta como varios territorios ahí. Y no te imaginas los caminos de madera para poder llegar a las cascadas, para poder bajar en cuerdas, las cascadas, y está llegando y llegando y llegando gente, y la gente que regaló esas tierras está totalmente arrepentida. Campesinos que vendieron esas tierras y se fueron están tristísimos porque los que aguantaron la violencia, los que se quedaron en este momento tienen como un proyecto de turismo sostenible increíble, increíble. Y estamos hablando en el corazón de las FARC, o sea, no estoy hablando en ninguna parte donde caminaban los cabecillas de las FARC, donde el Estado colombiano no entraba. En este momento es uno de los mejores lugares para hacer turismo sostenible en Colombia, yo creo, gracias a esta cooperación internacional.
Yo sí creo en la paz y yo sí creo que es la única forma de recuperar nuestro territorio y la invitación en este momento que se me acaba de ocurrir es a todas las personas que nos están oyendo, porque pues obviamente no conocemos nuestro territorio y es triste también decirlo, sería súper bonito que nos escriban y nos manden proyectos que cuenten un poquitico este tipo de historias. Miren, yo vivo en tal lugar, este lugar fue afectado por la guerra en tal época, pero ahora estamos haciendo esto y estamos recuperando esto y tenemos este proyecto. Qué lindo que nos escriban y nos cuenten esas historias para poder comunicarlas, para que las demás personas como yo que no lo conocemos podamos algún día ir, podamos acercarnos a esos territorios, porque de verdad, como decía ahorita Jack, lo que no conocemos pues no lo podemos proteger. Y tenemos que creer en los líderes ambientales, tenemos que creer en nuestros grupos étnicos que están allá viviendo, conviviendo y conservando, y tenemos que apoyar este tipo de proyectos porque de verdad es al final la luz que yo veo al final del camino. O sea, tenemos que apoyarnos como sociedad y la paz es lo único que nos va a devolver nuestro territorio que es tan sagrado, que es tan abundante, que es tan mágico, que es dador de vida, que ahí está nuestra vida. Entonces, lindo que nos escriban y nos cuenten todas estas historias y me fascinaría, obviamente, a través de Bicla visibilizarlo y seguramente con Expedición Tribugada, si nos llegan unas historias divinas, pues vamos a investigarla. Mejor dicho, yo estoy segura que aquí estamos es para unir esfuerzos y potenciar, digamos, que esas buenas intenciones y esas buenas labores. Jack, yo creo que le podemos contar a nuestra audiencia que somos un equipo de investigadores privados y que Pero tú le estamos pusiste el detrás modo, de vamos a entender. parir de asociados. Estamos detrás de entender todo lo que hay detrás de esos proyectos locos que están en nuestro país y que tenemos que, por un lado, intentar frenarlos por el bien de nuestro territorio o, por el contrario, como lo dice el Acuerdo de Escazú, pues pedir información para poder comunicarle a la misma gente de los territorios, que a veces ellos mismos, los que viven en esos territorios, son los últimos en enterarse de lo que está pasando. Vamos a contarles noticias más adelante de qué es lo que está pasando con Gorgona, de qué es lo que está pasando por allá en Antioquia y todo lo que las preguntas que ustedes tengan también mándenlas porque de repente en este equipo de investigadores privados podemos lograr clarificar ciertas dudas que digamos que para eso sirve nuestra voz y para eso estamos aquí en este Big Clan. Tú ahorita hablabas de guerrilla, que la guerrilla hizo los derramamientos de petróleo, que no sé qué, todas las cosas, pero a veces se nos olvida el Estado. Y quiero contar un caso que aprendí cuando estaba en la universidad en Canadá. Hoy en día ella es comisionada para la paz, se llama Patricia Tobón Yagari, y ella la llevó a Amnistía Internacional a hablar a mi universidad y al Congreso de Canadá, en Ottawa, después de que mataron al líder de su comunidad que había estado defendiendo esto. Se fue con un abogado de la Corte Constitucional que se llama Federico Guzmán Duque, si no me acuerdo, si estoy como claro en el tema, porque fue por ahí en el 2014 o 15, y fueron a mostrarle al gobierno de Canadá cómo el gobierno colombiano, con pruebas, bombardeaba resguardos indígenas para desplazarlos, para que después llegaran las multinacionales a montar sus proyectos mineros, sus multinacionales canadienses, ¿cierto? Entonces, con este ejemplo de violencia, territorio, desplazamiento, y que entendamos que el conflicto por la tierra es mucho más complicado de lo que es, que hay demasiados intereses en esta vaina, que cuando vos coges una lancha por el atrato a los 10 minutos de salir de Quibdó es una draga sacando oro y un tipo con un fusil abajo y no pasa nada. No pasa nada porque me ha tocado verlo en camino Quibdó BT en una lancha por el atrato. Entonces, tantos intereses y esa convivencia entre grupos armados. No saquemos al Estado, no saquemos a la empresa privada. Entonces, nosotros tenemos que velar porque esas historias como la que contó Patricia en ese momento y que hoy es comisionada de paz, podamos, los grupos de investigación como nosotros, mostrar que son muchos actores los que están metidos, que mientras el factor dinero esté metido ahí, van a pasar por encima de mucha gente y nosotros como sociedad tenemos que unirnos para eso. Entonces tenía como esa historia que involucraba a las Fuerzas Armadas para no sacarlas del tema, que hemos hablado de guerrilla, de paramilitares, de todo, que mostremos que el Estado colombiano también ha hecho eso. Y por último, tú mencionaste una cosa de las fumigaciones aéreas con glifosato y pasó desapercibido. Yo quiero que la gente sepa porque siempre dicen, ay, pues es que yo uso glifosato, yo no sé qué. Se usan 26 litros por hectárea, más o menos es lo que dice la FDA y cosas así. Mi trabajo de tesis de grado fue las fumigaciones aéreas con glifosato y yo me reuní con el médico que hizo la demanda de Colombia ante la Haya por las fumigaciones en la frontera con Ecuador y él me explicaba una cosa, eso tiene unos surfactantes que son, uno se llama
llama, aquí tengo el nombre, se llama POEA, que aumenta 20 veces la fuerza del glifosato. Después se usan el POEA, que le aumenta 20 veces la potencia, y después el Cosmoflux, que le aumenta 4 veces ya eso. O sea, más o menos eso tiene entre 700 y 1000 veces más potencia de lo que tiene el glifosato que nosotros conocemos. Entonces, muchas veces el tema del glifosato y el narcotráfico, que la gente dice, pero ¿cómo vamos a acabar con los cultivos ilícitos? Sí, pero eso está acabando, envenenando la Amazonía, acabando con las plantas, acabando con el subsuelo, pues con el suelo, perdón, se mueren los reptiles, se mueren los microorganismos, se muere todo eso, y además estás generándole, porque yo entrevisté gente para mi tesis que se le caía la piel, mujeres que tenían abortos, cosas horribles que estábamos haciendo nosotros. O sea que también el glifosato es una manera de control del territorio para el Estado colombiano. Entonces, como dejando ahí que todos los actores están involucrados, y que no quería sacar a nuestro amado Estado colombiano, que tiene que hacer mucho por proteger a nuestros líderes ambientales, líderes sociales, a los indígenas y a los afro y a nosotros mismos. Y el territorio. Pues es que eso es una verdad que se tiene que contar. No hay nada que hacer. Jack, preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Qué es lo que más te duele de ver de lo que pasa en nuestra tierra? Pues por supuesto me duele el planeta, pero me duelen, de verdad, suena cliché, pero tú tienes hijos jóvenes, lo que les estamos dejando a ellos es la cosa más injusta que hay en el mundo. O sea, los que leemos y sabemos de esto, sabemos el mundo en el que les va a tocar vivir, y me parece que es el sentimiento más egoísta que podemos tener como seres humanos, es el comportamiento que tenemos, porque la gente tiene hijos y no piensa en ellos, o sea, los trae sin pensar y actúa de una manera como sin sentido. Eso me duele, la juventud, o sea, lo que les espera, el futuro. ¿Qué es lo que definitivamente ya no se perdona a nivel ambiental? El silencio, las cosas se tienen que contar, se tienen que saber, como estábamos diciendo ahorita. O sea, es imposible que como sociedad no podamos contar las cosas y sigamos permitiendo que en silencio se mate gente y pasen cosas, o los gobiernos pongan proyectos debajo de la mesa en mitad del palme entre un gobierno y otro, en que, o sea, todas estas cosas que se hacen por debajo, por plata, y que van en detrimento de nosotros los ciudadanos, tienen que salir a la luz pública. Hay cosas que tienen que cambiar, definitivamente muchísimas cosas que tienen que cambiar, pero ¿qué no da espera? ¿Qué toca ya? No, es que tantas cosas, pero tenemos que parar la deforestación del Amazonas, tenemos que evitar la deforestación de la selva del Chocó, que también es muy importante como colombianos, tenemos que proteger el mar. Claudia, que vos has estado vinculado en eso. Si no hay vida en el mar, no hay vida en la tierra. O sea, no podemos olvidarnos de eso, es que se nos olvida, y el mar es un basurero en el que echamos todo y se nos olvida la vida en el mar. Si no protegemos el mar, en 30, 40 años se van a morir los corales, se va a morir el plancton y nos vamos a morir nosotros también, pues, o por lo menos vamos a empezar en un tema de extinción complicado. Eso es lo que no da espera. ¿A qué le dices no? A las cosas que no tienen valores. Yo en eso, por ejemplo, que esto inclusive lo he aprendido mucho de ti, o lo he hablado mucho contigo, no es pelear con las cosas por pelear, ¿cierto? O sea, si es una cosa tiene sentido, o sea, la tenemos que hacer, pero no hacer sin sentido. No estamos para equivocarnos como humanidad. A pesar de la situación actual del planeta y de todo lo que hablamos de la crisis y todo esto, ¿qué hace que mantengas la esperanza? La gente, o sea, todos los días veo que hay gente que se mueve hacia allá, a de pronto ser más conscientes en su alimentación, en lo que consumen, en las telas que usan, por supuesto la pelea sigue ahí, en gente que no le importa nada, pero yo, por ejemplo, que soy de los que no sé si voy a tener hijos o no, siempre he tenido el argumento de que los que sí, que las personas que piensan como uno, que es como lo que no me deja como tomar la decisión, son los que tienen que traer hijos al mundo para que piensen o tengan esa responsabilidad que nosotros les estamos enseñando, vivan del ejemplo que nosotros estamos dando. Puede que lo cojan o puede que no, pero si la gente que no piensa en nada sigue teniendo hijos para que sigan viviendo como ellos, estamos mal. Entonces es eso, como dar ese ejemplo. Hay muchas razones para mantener la esperanza, y es importante que contagiemos ese sentimiento esperanzador, porque siempre digo que cuando perdemos las esperanzas, pues perdemos el rumbo, ¿no? ¿Y para qué? Siempre hay algo por hacer. Yo soy de las que creo que siempre hay algo más por hacer y que no podemos rendirnos ante la crisis en la que vivimos en el planeta, porque el planeta no nos necesita, nosotros necesitamos el planeta. Y yo sé que no es un episodio convencional de Bicla, pero hay realidades que tenemos que charlarlas, ¿no? Que tenemos que contarlas, que tenemos que visibilizarlas. Y esta es una triste realidad que es importante conocer, no desconocer. Tenemos que recordar que
que la conservación ambiental y en especial el desarrollo sostenible son pilares fundamentales para garantizar una paz estable y duradera en el mundo. No puede haber menos violencia ni una vida más digna si los recursos naturales que sostienen los medios de subsistencia y los ecosistemas son destruidos. Así que cuidemos de nuestro planeta y actuemos juntos por el cambio. Aquí estamos, unidos bajo un mismo propósito y un amor infinito por nuestro planeta, nuestra tierra, nuestra única casa en común, nuestra mamá Gaia. Nos vemos en un próximo episodio. Jack, muchísimas gracias por habernos acompañado en Bicla Podcast. Gracias por invitarme al no convencional, me encanta. Este no es un convencional.